Me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. Y había conversaciones muy tensas con la ministra Calviño y con la ministra Montero. Era una situación límite. Participó la señora Calviño, sí. Participó el presidente de SEPI, sí. Participó la señora Montero. Sí. Obviamente está en conocimiento del presidente. Además de para sí, para el señor Koldo y el señor Ábalos, ¿en alguna ocasión se le pidió dinero para otros? Pues al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero. ¿Don Carlos Moreno Medina? Sí. Explique mínimamente en qué consiste. Bueno, se le pide un favor para una compañía que teníamos que se llama Pilot Real Estate, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda, y se le pide a Koldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo porque nos iban a embargar. Bueno, se hace la gestión. Obviamente el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que si ella autoriza, pues que hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento. Koldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice: oye, joder, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso, tal. Y digo, no tengo ningún problema, dime qué necesita o qué quieres y ya está. Y bueno, se me piden 25.000 euros y se lo voy a dar a Koldo, a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del ministerio, que hay un bar, como una reunión. Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno. Ya te lo sé. Sí. El señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que pues si que no lo hago, que vamos a tener problemas. ¿Y quién más? Es decir... Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, pues porque parece, ¿no? Estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Koldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande. Y yo qué culpa tengo, nos habéis dicho qué tal y hemos ido a esa licitación. Y bueno, pues al final, pues digamos, por contentarle de alguna manera, pues es algo que se saca de la manga, yo creo él, pero obviamente y ciertamente en el bar que hay enfrente, que parece que siempre era la misma práctica, pero es que es así, en el bar que hay enfrente de Ferraz, viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Bueno. Queda explícito en la causa las gestiones que usted realiza con Air Europa para el tema del rescate. O sea, usted intervino activamente en la gestión de este rescate. Está documentado. Sí, sí. Eso lo reconoce, que es así. Sí, claro. Tenía una condición además de asesor, ¿no? Sí. Y había conversaciones muy tensas con la ministra Calviño y con la ministra Montero. Era una situación límite. Entonces, bueno, pues todos los días básicamente teníamos reuniones con todos ellos. Había cierta tensión porque se demoraba la cosa. Tensión había mucha, no cierta, mucha. ¿Sabía el presidente del gobierno el que usted estaba realizando esta gestión? Obviamente. Para Ábalos, el señor Ábalos recibía 5 o 6 llamadas del presidente del gobierno todos los días. Era su todo. Era todo. Era el jefe de campaña, era el secretario de organización, era el ministro del ministerio más importante de este país, era su consultor, por decirlo de alguna manera, obviamente.
Digo, porque usted Además, a mí nadie me oculta en las reuniones. Eso le iba a decir, usted es explícito e incluso se reúne con don Pedro Saura, que era el secretario de Estado. Pero no solamente con Pedro Saura, me reúno con Mauri en AENA, con el presidente de AENA. Me reúno con el señor Ábalos 20 veces en el ministerio por este tema. Me reúno en casa del señor Ábalos, en casa particular del ministerio, en la que le otorga el señor Ábalos, en casa del señor Ábalos, con el señor Ábalos por este tema. Y yo, desde el año 2008, tengo un contrato con una compañía que se llama Yorkshire Energy World, en el que se compran 2 bloques de petróleo en Nigeria, y mi relación con Venezuela viene parte de ahí, que también es vinculada con el tema del petróleo. Pues al principio empezamos, pues como acabo de explicar, diciéndome, Koldo, oyes, joder, que el jefe necesita tal, que si le haces si tienes un detalle, pues vamos a poder conseguir más cosas, y vas a poder, te van a poder otorgar más historias, va a estar más pendiente de lo que le pidas. Pues al final, digamos, favores, por llamarlo de alguna manera. Sí, y cuantificarlos, podría cuantificar, es decir, pues usted ha precisado únicamente, bueno, en el cuadro este que aparece, en las mascarillas, que paga 250.000 euros a Ábalos y 100.000 euros a Koldo García Izagirre. Yo creo, por contestar a su pregunta, señor fiscal, yo creo que quitando las mascarillas, en un total se habrá dado al señor Ábalos, quitando las mascarillas, se le habrá dado al señor Ábalos unos 400 y pico mil euros más, y al señor Koldo unos 200 y pico mil euros más. En el metálico. El metálico. Quitando, no estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica, ni estoy contando, pues, por ejemplo, algo personal que me pidió Koldo, como es pues el tratamiento para que su mujer se quedara embarazada. Ajá. O contando una moto que se le regaló al señor Koldo, un vehículo que se le regaló a la esposa del señor Koldo. Aunque sí tenía relación también directa, era con el presidente de Correos. Con el presidente de Correos, sí. Bien. Y con Isabel Pardo, de Adif. Pero concretamente con Isabel Pardo, con relación a la contratación, ¿mantuvo algún contacto con ella? Bueno, cuando Koldo igual la llama para decirle que tienen que hacer un pedido de mascarillas y tal, pues Isabel me manda un WhatsApp y me dice, oye, Víctor, explícame un poco más esto, porque ya sabes cómo es Koldo. Con Europa, fácil, se hicieron más de 10 viajes a Shenzhen, fácil. Más luego los viajes a Canarias y a Baleares. Que decir, no era solamente llegar las mascarillas desde China aquí, sino luego llevar las mascarillas de aquí a Islas Baleares o en este caso a Canarias. Con relación a Europa, es decir, la intervención que usted tiene aquí es y lo que tiene contacto es directamente a través de José Luis Ábalos. Sí. De las negociaciones, con alguna otra persona que hubiera participado en la gestión del rescate de Europa, vinculada al gobierno o a la administración. Bueno, en la gestión participó la señora Calviño, sí. Participó el presidente de SEPI, sí. Participó la señora Montero, sí. Obviamente está en conocimiento del presidente. Yo tuve reunión directa con la señora Calviño, sí. Para el rescate y sí. con Javier Hidalgo. Ahí sí tuve reunión directa en el Ministerio de Economía. Y con el señor Ábalos. Luego hubo una videoconferencia con la señora Montero, que también estuve, pero fue videoconferencia, no fue reunión presencial. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.